Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de esa luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad?, lo que nosotros estamos encontrando. Y una reflexión primero sobre un testimonio aceptable, decimos, es lo que nos habla aquí la primera partecita del Evangelio de Juan. Este testimonio que se ha dado de sí mismo no puede verificarse, dice Jesús mismo. Pero nosotros sabemos que según la praxis judía es muy importante, no basta que el acusado pruebe la verdad de ciertos hechos. Habla de que hay que presentar también testigos, y esa palabra que fuese digna de confianza. Por lo tanto, queridos amigos, este primer elemento, Jesús acepta la situación y también es otro el que sabe que tiene que dar el testimonio por él en este caso. Esto ya es un llamado para cada uno de nosotros, dar testimonio por el otro, dar testimonio por Jesús. Nos está llamando entonces a una imitación de Jesús, secuela Christi, el seguimiento de Jesucristo. La llame etape testimonio, que este testimonio sea aceptable. ¿Será que como testigos nosotros podemos, entre comillas, dar este testimonio de una vida cristiana, de un seguimiento de Jesucristo? Primer elemento esencial. Después enseguida, cuando uno va siguiendo y va leyendo, aquí también nos presenta a Juan el Bautista. Y aquí nos dice que Dios mismo había enviado a Juan el Bautista a preparar el camino, decimos nosotros. Aquí hay un testimonio ya que es del pasado, pero que es muy importante, porque cuando Juan, ustedes se acuerdan, le señala a Jesús, este es el Cordero verdaderamente, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios. Este testimonio que está dando Juan es un testimonio maravilloso, infalible. Jesús no necesita ningún otro testimonio, un testimonio humano. Pero sí, los judíos, ellos sí necesitan. Jesús no necesita, ¿pero por qué? Cuando Juan dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, con eso está diciendo que está por encima de todo el aspecto humano.
Y entonces, queridos amigos, es ahí donde llegamos en la reflexión bíblica y como Juan nos presenta. ¿Cuál es el verdadero testimonio? El verdadero testimonio, dice Jesús, son sus obras. Las obras, queridos hermanos, son esenciales y fundamentales. Pero cuando hablamos de las obras, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué clase de obra el Señor nos está pidiendo? Y el testimonio, el ser testigos de las buenas acciones. Esas son las verdaderas obras. La verdadera obra que Dios pide a cada cristiano en su seguimiento es que sea imitador suyo, es decir, la palabra que ya repetimos varias veces, la secuela Christi, seguidor de Jesucristo, el alter Christi. Aquí nosotros nos ponemos en el seguimiento de Jesucristo porque con nuestras obras manifestamos y decimos, para que también sean diferentes. Que así sea. Que así sea.